¿Alguna vez has vivido un momento tan cargado de emoción que las palabras no podrían expresarlo? Ese momento en que todo dentro de ti grita, pero afuera, silencio. Un silencio que no está vacío, sino que es tan denso, tan lleno de significado, que resulta casi imposible de traducir. Es como si las palabras, por muy bien elegidas que estén, simplemente no pudieran capturar lo que hay ahí, palpitando entre dos personas. Quizás ya te haya pasado, cara a cara con alguien que te hirió, o con alguien a quien heriste, y en ese breve instante, cuando sus miradas se cruzan, todo lo que podría decirse se queda en silencio. Pero aún así, algo sucede, algo cambia. Esther Perel, una de las terapeutas de pareja más respetadas del mundo, presenció una de estas escenas y describe este momento como uno de los más impactantes que jamás haya vivido en una sesión. Un instante en el que el silencio no separa, sino que sana. Un silencio que, increíblemente, perdona. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede existir el perdón sin una sola palabra? De eso precisamente vamos a hablar hoy, un tema que toca un punto de inflexión profundo, la conexión humana en su forma más pura y auténtica. Y no, esto no se trata solo de parejas, se trata de ti, de mí, de todos nosotros, porque todos en algún momento nos enfrentaremos al reto de perdonar o de ser perdonados, y en ese momento no siempre llega una disculpa, no siempre hay un discurso amable, a veces lo único que queda es el silencio. Pero antes de adentrarnos en esta historia transformadora, una que cambiará tu comprensión del perdón, déjame preguntarte algo. Si valoras el contenido que nace del corazón, que toca fibras sensibles, pero que también muestra caminos hacia la sanación, entonces dale a me gusta abajo. Esto no es solo un gesto simbólico. Ayuda a YouTube a entender que este video es relevante y merece llegar a más personas que, como tú, buscan algo más que entretenimiento, buscan significado. Y si este tipo de contenido te interesa, si quieres seguir viendo historias como esta, experiencias que revelan las facetas más profundas de las relaciones humanas, aprovecha ahora y suscríbete al canal, porque aquí, cada vídeo es una invitación a la reflexión, al autoconocimiento y a reconectar con lo que de verdad importa. Ahora, imagina la escena, dos personas, un pasado marcado por el dolor, palabras hirientes, silencios que las distanciaron, pero también un reencuentro, una última oportunidad, una sala de terapia. Esther Perel allí, sentada observando, y de repente, cuando todos esperan un discurso, un estallido emocional, sucede lo contrario, una mirada, un silencio, y algo increíble comienza a surgir en el aire. ¿Quieres entender lo que se dijo sin que se pronunciara una sola palabra? Así que prepárense, porque lo que viene a continuación es uno de esos momentos que nos recuerda por qué el lenguaje más poderoso de la humanidad no se habla, se siente. Se sentaron uno frente al otro, pero parecían mundos aparte. El aire era denso, el tiempo parecía transcurrir lentamente. Él evitaba su mirada. Ella, a su vez, mantenía una postura rígida, como aferrándose al último hilo de control emocional. Esther Perel los observaba con la atención quirúrgica de quien lo ha visto todo, pero sabe que cada historia tiene su propia tormenta. En aquella sala de terapia, el silencio era casi ensordecedor. No un silencio tranquilo y reflexivo, sino un silencio tenso, cargado de viejos rencores y palabras ahogadas. La pareja había compartido años de complicidad, intimidad y sueños, pero, como en muchas relaciones, llegaron a un punto de quiebre, y no fue algo explosivo ni cinematográfico, fue algo más sutil, más cotidiano. Pequeñas decepciones acumuladas, palabras hirientes, falta de escucha, la rutina que mata el contacto físico, la mirada, el cariño, hasta que, un día, ella se sintió invisible, y él, acusado de estar ausente y a la defensiva,
se distanció aún más. Fue entonces cuando el silencio se instaló entre ellos, no como un acuerdo de paz, sino como una ausencia total de conexión. Vivían en la misma casa, compartían el mismo techo, el mismo espacio, pero ya no la misma vida. Las conversaciones se limitaban a lo esencial. Facturas, citas, tareas prácticas. Ya no había ni ¿qué tal tu día? Ni ¿estás bien? El afecto antes tan presente había sido reemplazado por una fría distancia. Y el silencio, ese visitante indeseado, empezó a ocupar el comedor, el dormitorio, los pasillos, las miradas. Un silencio que decía mucho, incluso sin decir nada. Y es curioso pensar cómo el silencio puede adoptar tantas formas. A veces grita, a veces juzga, a veces simplemente abandona. En esa pareja hizo todo eso a la vez. Era un silencio asfixiante que impedía cualquier intento de cercanía, evitaba la confrontación, pero también la sanación. Un silencio cómodo para quienes temen afrontar el dolor, pero insoportable para quienes aún desean ser vistos. Ella dijo, o más bien lo insinuó con su lenguaje corporal, que ya lo había intentado, que había hecho señas, llorado a solas, hecho preguntas sin respuesta. Él, a su vez, cargaba con el peso de una culpa mal digerida sobre sus hombros encorvados. No sabía por dónde empezar. Quizás ni siquiera sabía si aún quería hacerlo, pero algo los condujo hasta allí. Algo los impulsó a buscar a Esther Perel. Quizás fue el amor. Quizás fue solo el recuerdo de lo que una vez fue. O quizás fue ese último esfuerzo antes de rendirse por completo. Y ahí reside el punto más delicado de todo esto. Cuando el silencio se convierte en norma, se disfraza de normalidad. La ausencia deja de percibirse, y el dolor, instalado en algún rincón del alma, empieza a parecer parte del mobiliario emocional. Pero está ahí, siempre lo ha estado, y un día basta un gesto, una palabra, o incluso el regreso del silencio, para que todo salga a la luz. Durante la sesión, ambos parecían comunicarse con la mirada, pero también parecían evitarse. La tensión era casi palpable, y en ese ambiente, donde cualquier palabra podía ser un detonante, Esther no forzó el diálogo, simplemente observó. El conflicto no era solo entre ellos, sino dentro de cada uno. Era la batalla entre el orgullo y la vulnerabilidad, entre el miedo y el deseo de empezar de nuevo. Y todo esto sin decir una palabra, porque a veces lo que está en juego no es hablar, sino escuchar. Escuchar de verdad. La habitación era pequeña, iluminada por una luz suave, casi cálida, como si dijera, aquí estás a salvo. Los sillones estaban dispuestos de tal manera que nadie tenía que agacharse para ver al otro. Y al mismo tiempo, era imposible escapar del encuentro visual. Era un espacio para escuchar, pero también un espacio de espejos. Y cuando entraron allí, juntos, pero visiblemente separados, parecía que cada paso dado en ese ambiente cargaba con el peso de los años. Esther Perel los recibió con esa mirada penetrante pero acogedora. Una mirada que no juzga, sino que observa. Una mirada que de algún modo invita a la verdad aunque duela. Se sentaron, primero ella, luego él. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Quien se sienta primero en una sesión suele revelar más de lo que imagina. Es quien está más dispuesto o quien está más desesperado. Y ella lo estaba. Él mantenía los brazos cruzados, la mirada perdida entre el suelo y la ventana. Ella, en cambio, miraba fijamente a la terapeuta, como si esperara que alguien dijera por fin lo que ella misma se había cansado de gritar en silencio. Esther lo notó enseguida. El aire entre ellos era denso, como si cada respiración costara un gran esfuerzo. La tensión no era solo física, se palpaba en las pausas, en las palabras no dichas, en las sonrisas ausentes. Esther no empezó con preguntas difíciles, sabía que insistir podría romper algo demasiado frágil. Comenzó con algo sencillo,
pero estratégico. ¿Por qué decidiste venir hoy? La pregunta quedó suspendida en el aire unos segundos, y en 1900, ese silencio inicial, ya se podía percibir la distancia que los separaba, no solo física, sino también emocional. Él la miró como diciéndole, continúa. Y ella, con un leve suspiro, respondió, porque ya no soporto hablar sola. La frase resonó en el aire como una cuchilla, y no se trataba de volumen, sino de peso. Él no respondió. Se removió ligeramente en su sillón, incómodo. Esther no reaccionó. Simplemente dejó el espacio abierto. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el comienzo de algo. Era el tipo de silencio que precede a las revelaciones. Un silencio en el que ambos, por primera vez en mucho tiempo, se sentían expuestos. Él ya no tenía dónde esconderse. Y ella solo quería ser escuchada. Durante los primeros minutos reinaba una atmósfera de contención. Ninguno de los dos quería parecer demasiado vulnerable. Ella hablaba con un tono controlado, casi ensayado. Él, al hablar, se mostraba a la defensiva, casi frío, y, sin embargo, cada frase contenía una petición. Oculta. Mírame, y Esther lo sabía. Escuchaba más allá de las palabras. Oía lo que el cuerpo gritaba, lo que el silencio ocultaba, lo que los ojos dejaban escapar. A medida que avanzaba la conversación, comenzaron a surgir pequeños detalles. Ella recordaba fechas que él había olvidado. Él justificaba sus ausencias, que para ella se habían convertido en abandono emocional. La terapia no se trataba de buscar culpables, sino de encontrarle sentido a la vida, y más aún, se trataba de dar voz a todo, aquello que había permanecido silenciado durante tanto tiempo. Y en esta situación ocurría algo curioso. Incluso con el peso del resentimiento, incluso con el dolor evidente, existía un hilo, casi invisible, que aún los conectaba. Era difícil de explicar, pero palpable. Una mirada más prolongada aquí, una lágrima contenida allá, una palabra susurrada en medio del conflicto. Era como si, a pesar de todo, aún hubiera una parte de ellos que quisiera intentarlo, que deseara reencontrarse no solo al otro, sino a sí mismos dentro de esa relación. Y esa es una de las partes más conmovedoras del proceso terapéutico, cuando dos personas distanciadas aún conservan un atisbo de esperanza en sus corazones, aunque lo nieguen, aunque se resistan, aunque no sepan por dónde empezar de nuevo. A veces, lo único que se necesita es alguien que les brinde ese espacio, alguien como Esther, alguien que comprenda que antes de la reconciliación es necesario reconocer el dolor. Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, de esas conversaciones en las que todo parecía a punto de desmoronarse, pero aún así persististe, comenta a continuación. Yo también lo intenté, y si algo de esto te ha conmovido, cuéntamelo. Tu historia puede ayudar a otras personas que están experimentando precisamente este tipo de silencio en este momento. La sesión continuó. La tensión era palpable, como si un paso en falso pudiera derrumbarlo todo. Él seguía a la defensiva, como si siempre esperara un ataque. Ella, con los dedos entrelazados sobre el regazo, bajó la mirada, como temerosa de encontrar en sus ojos la confirmación de sus mayores miedos, que ya no le importaba nada. Esther Perel, como quien orquesta una delicada sinfonía emocional, mantuvo su silencio intencionadamente. No era pasividad, sino estrategia, una invitación a que algo nuevo emergiera de lo que parecía repetitivo. Y fue en este denso ambiente, compuesto más de pausas que de palabras, donde algo inesperado comenzó a suceder. Algo pequeño, pero profundamente significativo. Tras un comentario suyo, sencillo pero cargado de dolor, él no respondió, no discutió, no se justificó. Simplemente alzó la vista y la miró fijamente. Una mirada pura, sin coraza, sin escudo, por primera vez, sin ese filtro defensivo automático.
y ella, sorprendida, sostuvo su mirada. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Fue como si, en ese breve instante, todo su pasado quedara suspendido en el aire, condensado en un único momento de profunda conexión. No dijo nada, y eso fue todo, porque en esa mirada vio algo que llevaba mucho tiempo buscando: presencia. Él estaba allí, completo, vulnerable, sin escapatoria, y en el silencio que siguió, algo cambió. Lo que antes era ausencia, ahora era escucha. Lo que antes era una barrera, ahora era un puente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no significaba indiferencia, significaba entrega, reconocimiento, quizá incluso arrepentimiento, pero, sobre todo, significaba que él estaba dispuesto a sentir junto a ella, en lugar de solo defenderse. Luego respiró hondo. No lloró, no gritó, pero algo en su postura se suavizó, como si se liberara de un peso que había cargado en el pecho durante años, como si reconociera que, por primera vez, ya no estaba sola en ese dolor. El silencio entre ellas, que antes las había distanciado, ahora creaba un espacio de intimidad, un espacio donde las palabras eran innecesarias, porque lo que necesitaba ser comprendido ya había sido dicho, incluso sin palabras. Y Esther, sensible como solo ella sabe ser, no interrumpió, simplemente observó. La terapia, en ese momento, ya no era un intercambio de palabras, era un intercambio de presencia, de almas quizá, un encuentro no verbal, pero absolutamente legítimo, y allí, en esa pausa que muchos interpretarían como vacío, existía una conexión, un vínculo que tal vez nunca había sido tan fuerte. Aquel momento no fue un clímax hollywoodense, no hubo declaraciones dramáticas ni reconciliación inmediata, pero fue, sin duda, un punto de inflexión, porque por primera vez dejaron de actuar en piloto automático. Por primera vez, él la vio de verdad, y ella se permitió ser vista sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de rogar por atención. Simplemente estaban allí, juntos, en silencio. Esto nos recuerda que, a menudo, lo que cura no son las palabras adecuadas, sino la presencia genuina. Que a veces mirar a alguien a los ojos y simplemente, para quedarse ahí, ese es ya el comienzo del perdón, porque el perdón no solo ocurre cuando oímos «lo siento», comienza cuando la otra persona demuestra que se importa con nuestro dolor. ¿Quién está dispuesto a escuchar con el corazón, incluso cuando su boca no sabe qué decir? ¿Qué ocurre cuando el perdón no viene acompañado de palabras? Cuando no hay declaraciones, ni promesas, ni justificaciones. ¿Qué queda cuando todo lo que se esperaba oír simplemente no se dice? La verdad es que hay algo aún más poderoso que el discurso más elocuente, algo que no se puede explicar, solo sentir. Y eso es lo que hace que el perdón silencioso sea tan impactante. Porque cuando sucede, no es racional, es visceral. Es como si el cuerpo, los ojos, la respiración dijeran: te reconozco, veo tu dolor, estoy aquí aunque no sepa cómo arreglarlo todo. Y en ese instante, algo se reorganiza internamente. En su caso, eso fue exactamente lo que sucedió. El perdón no llegó con una frase conmovedora, sino con una mirada sostenida, con una presencia real. Y esa presencia, después de tanto tiempo separados, fue más significativa que cualquier discurso preparado, porque ella no necesitaba otra promesa rota, necesitaba sentir que él seguía dispuesto a estar ahí, con todo lo que eso implica, con incomodidad, con miedo, con duda, pero con presencia. Es curioso cómo nos han enseñado a esperar el perdón como un acto verbal, como si necesitáramos esa frase específica para validar el dolor que sentimos. Pero, ¿qué pasaría si una verdadera disculpa se manifestara en la escucha, en la paciencia, en un silencio que no ignora, sino que acoge? Eso lo cambia todo. El perdón silencioso es complejo porque exige madurez emocional. No depende de quién hable mejor, sino de quién
Se entrega más y si alguna vez has pasado por una situación así, sabes lo transformadora que es. Es imposible volver a ser el mismo después de que te miren con sinceridad, después de que te escuchen sin interrupciones, después de sentir que incluso sin palabras, la otra persona te comprendió y se preocupó por ti. Y no se equivoquen, este tipo de perdón no es fácil, no llega de la noche a la mañana, no es romántico, no lo soluciona todo, pero abre una puerta, enciende una luz, crea espacio para que algo nuevo nazca, porque donde hay presencia, hay posibilidad, donde hay escucha, hay reconexión. Esther Perel dice que, a menudo, lo que una relación necesita no es una solución inmediata, sino una nueva forma de relacionarse con el dolor. Y eso fue lo que empezó a surgir allí, una nueva forma de presencia, una nueva manera de escuchar el silencio, la voluntad de acompañar el dolor del otro sin intentar arreglar nada, simplemente estando presentes. Y eso es raro, es profundo. Es transformador, porque cuando el perdón llega así, sin guión, sin manual, sin obligación, toca un lugar que trasciende el ego, va directo a la esencia. Dice, no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí, sigo aquí. Y eso a menudo es todo lo que necesitamos para empezar a reconstruir algo. En definitiva, cuando observamos este tipo de momento entre dos personas, ese instante en que el silencio se transforma en un puente, es imposible no preguntarse, ¿qué revela esto sobre nosotros? Sobre cómo nos relacionamos con los demás, sobre lo que realmente buscamos en los demás, sobre lo que significa estar con alguien. Vivimos en una cultura que idolatra las palabras. Buscamos la frase perfecta, la disculpa ideal, la explicación que y finalmente nos haga comprender o perdonar. Pero, ¿y si la verdad que buscamos con tanta desesperación no se manifiesta en las palabras? ¿Y si se esconde en lo que solemos ignorar, como un gesto, una mirada, una simple respiración compartida en el mismo espacio? La verdad es que anhelamos la presencia, anhelamos ser vistos, verdaderamente vistos, y al mismo tiempo tememos mostrarnos así, sin máscaras, sin control, sin armadura. Por eso nos aferramos a las palabras como si fueran escudos. Hablamos demasiado, explicamos demasiado, nos justificamos demasiado, todo para evitar el silencio, porque el silencio es lo que realmente nos desnuda, y quizás por eso es tan poderoso. ¿Cuántas veces has esperado a que alguien dijera lo que necesitabas oír? Lo siento, me equivoqué. Tienes razón. Frases que pueden sanar, sí, pero también pueden sonar vacías si no van acompañadas de una presencia genuina. Porque al final no es la palabra en sí lo que sana, sino la intención que hay detrás, es lo que se transmite junto con ella.